Mi hijo menor, piloto, me llamó. Mamá, algo extraño está pasando. Mi cuñada está en casa. Sí, está, respondí. Está en la ducha. Su voz se redujo a un susurro. Es imposible. Tengo su pasaporte en mis manos. Acaba de embarcar en mi vuelo a Francia. En ese preciso momento, oí pasos detrás de mí. Me alegra que estés en casa. Si estás viendo este video, dale a me gusta, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde estás viendo mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esta mañana, como cualquier otra, tenía prisa por lavar los platos después del desayuno. Mi hijo mayor, Steven, se había ido temprano al trabajo, dejando la casa en silencio. A su hijo, mi nieto Matthew, ese pequeño travieso listo de 7 años, ya lo había recogido el autobús escolar. Y Araceli, mi nuera, la esposa de Steven, acababa de subir. Su suave voz me llegó. Mamá, voy a darme una ducha rápida. Vale. Asentí, sonriendo. Apenas había terminado el último plato cuando sonó el teléfono fijo. Me sequé las manos con el delantal y me apresuré a contestar. La alegre y juvenil voz de mi hijo menor, Iván, llenó la línea. Mamá, solo quería saludar. Tenía tiempo libre durante una escala en el aeropuerto. Escuchar su voz fue como un cálido abrazo. Iván es mi orgullo y mi alegría, un joven copiloto siempre en movimiento, viviendo el sueño de su infancia de conquistar los cielos. Sonreí y le hice algunas preguntas sobre su vuelo, sobre cómo estaba. Se rió con ganas y dijo que todo iba genial, que el trabajo iba viento en popa, pero de repente su tono cambió, como si dudara en decir algo. Oye, mamá, ha pasado algo muy raro. Mi cuñada está en casa. Me quedé perpleja. Miré hacia las escaleras, donde aún se oía el agua corriendo en el baño. Claro que sí, cariño. Araceli está arriba duchándose, respondí completamente segura. Araceli me había hablado hacía menos de 10 minutos y llevaba esa blusa blanca que siempre usaba en casa. ¿Cómo podía estar equivocada? Pero al otro lado de la línea, Iván guardó silencio un buen rato, tanto que pude oír su respiración. Luego su voz se volvió muy seria, llena de asombro. Mamá, eso es imposible porque tengo su pasaporte aquí mismo en la mano. Acaba de subir a mi vuelo a Francia. Me reí, pensando que se habría equivocado. Ay, cariño, te habrás equivocado. Acabo de ver a Araceli. Incluso me dijo que se iba a duchar. Intenté explicarle con calma para tranquilizarlo, pero no se rió. No me respondió como siempre. Me contó en voz baja, como si intentara ordenar la historia mentalmente, que después de que todos los pasajeros hubieran embarcado, salió corriendo a buscar unos papeles que había olvidado y accidentalmente encontró un pasaporte tirado cerca de la puerta de embarque. Al principio, pensó en dárselo al personal del aeropuerto, pero cuando lo abrió para ver de quién era, se quedó paralizado. La foto era de Araceli. Su nombre estaba ahí, claro como el agua. No había forma de equivocarse. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero intenté mantener la calma. ¿Estás seguro, Iván? Ese pasaporte podría ser de otra persona, dije, aunque una pequeña punzada de inquietud ya me había picado. Iván suspiró, y su voz era ahora una mezcla de desconcierto y firmeza. Mamá, acabo de bajar a la cabina de pasajeros para comprobar si era ella. Está sentada en primera clase junto a un hombre que parece muy rico y elegante. Hablaban muy cerca, como si fueran una pareja. Las palabras de Iván fueron como una puñalada. Me quedé paralizada, agarrando el auricular del teléfono. La cabeza me daba vueltas. Una pareja. Imposible. Acababa de oír la voz de Araceli desde arriba. Acababa de verla en persona en esta misma casa. Pero justo en ese momento, el sonido del agua del baño se detuvo. Oí que se abría la puerta del dormitorio y la voz de Araceli bajó por las escaleras. Era suave, pero lo suficientemente fuerte como para hacerme dar un respingo. «Mamá, ¿quién es?». Entré en pánico. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. «Solo una amiga», respondí rápidamente, con la voz temblorosa, y corrí a la sala para evitar la mirada de Araceli mientras asomaba la cabeza por las escaleras, con el pelo todavía empapado. Cerré la puerta y susurré al teléfono, intentando no mostrar mi nerviosismo. «Iván, acabo de oír a Araceli. Está aquí, acaba de ducharse. ¿Estás seguro de que no te has equivocado?». Al otro lado, Iván volvió a callarse. Y entonces su voz se volvió más áspera. «Mamá, es imposible. La tengo justo delante de mí en este avión. La estoy mirando ahora mismo». Me quedé sin palabras, con la mente en blanco. Colgué el teléfono,
me temblaban tanto las manos que casi se me cae el auricular. De repente, la sala de estar se sentía sofocante, a pesar de que el sol brillaba con fuerza afuera. Me desplomé en el sofá intentando respirar hondo, pero sentía una opresión en el pecho con una pregunta sin respuesta. Si Araeli estaba aquí, ¿quién era la mujer del vuelo de Iván? Y si la mujer del vuelo era Araeli, ¿quién era la persona en mi casa? Unos minutos después, Arai bajó a la cocina. Llevaba un vestido limpio, azul claro, el pelo aún húmedo y sonreía con la misma dulzura de siempre. Mamá, voy al mercado temprano hoy. ¿Quieres que te traiga verduras o algo? Su voz era amable, familiar, como si nada extraño estuviera sucediendo. La miré, intentando forzar una sonrisa, pero por dentro sentía como si llevara piedras. Sí, cariño. Trae tomates, por favor, respondí con la garganta seca. Araceli asintió. Tomó su cesta de mimbre y salió de la casa. Su silueta desapareció tras la verja. Me quedé allí viéndola irse con un torbellino en el alma. No creía que Iván me mintiera. Mi hijo no tenía por qué inventar una historia así. Siempre había sido un chico honesto, muy sensible y cariñoso con su familia. Pero Araceli, la nuera con la que había vivido tantos años, también estaba frente a mí en persona. Inconfundible, me pregunté, ¿será que me he perdido algo? ¿Hay algún secreto en esta casa que yo, una anciana, nunca he notado? Me senté en silencio en la sala mientras el sol del mediodía se filtraba por las cortinas, proyectando tenues rayos de luz sobre el suelo de baldosas. El viejo sillón donde siempre me siento a tejer o a leer cuentos. Matthew también parecía más pesado ahora. La llamada de Iván resonaba en mi cabeza. Cada una de sus palabras era como un martillazo en mi corazón. Miré alrededor de la habitación donde colgaban las fotos familiares. Steven y Araeli el día de su boda, el recién nacido Matthew y la radiante sonrisa de Iván cuando se puso por primera vez su uniforme de piloto. Todos esos recuerdos ahora parecían borrosos y llenos de dudas. Me llamo Stella Brooks, una viuda de 65 años que vive en un tranquilo barrio de clase media en Phoenix, Arizona. Mi esposo, Rafael, falleció hace 10 años, dejándome con mis 2 hijos, a quienes amo más que a mi propia vida. Steven, el mayor, es un arquitecto muy trabajador, siempre inmerso en sus planos y proyectos. Iván, el menor, es mi orgullo por haber hecho realidad su sueño de ser piloto. Mi vida gira en torno a la pequeña familia de Steven, mi nuera, Araceli, y mi nieto Matthew, y los tranquilos días en esta casa. Araceli, mi nuera, siempre fue el modelo perfecto para mí. Era hermosa, trabajadora, siempre impecable, desde su forma de vestir hasta cómo cuidaba a Matthew. Todavía recuerdo el día de su boda, una gran fiesta celebrada en el patio de la casa de sus padres. Aunque la familia de Araeli no era adinerada, se esforzaron al máximo para que todo fuera perfecto. Araceli llegó a mi casa con una sonrisa segura y una mirada radiante, como si hubiera nacido para ser una esposa y madre maravillosa. Solía pensar en lo afortunada que era de tener una nuera como ella. Después de que Araceli se fuera al mercado, me quedé sentada, agarrando inconscientemente el borde del mantel. La llamada de Iván me hizo reexaminar pequeños detalles que antes me parecían normales. Había días en que Araceli salía de casa diciendo que iba al mercado o a ver a una amiga, pero al volver, parecía otra persona. Un día era toda dulzura, abrazando a Matthew y cantándole para que se durmiera. Pero otros días, estaba de mal humor y me gritaba solo porque olvidaba poner el salero en su sitio. Solía pensar que eran solo los cambios de humor de una joven, pero ahora ya no estaba tan segura. Sentía un nudo en el corazón, como si alguien estuviera alterando todos los recuerdos que había atesorado durante tanto tiempo. Recuerdo que, hace unos meses, Araceli tomó un bolígrafo para escribir la lista de la compra con la mano derecha. Su letra era muy recta y pulcra, pero al día siguiente, la vi usando la mano izquierda y escribiendo con más volutas, como si no estuviera acostumbrada. Le pregunté, ¿desde cuándo escribes con la otra mano, cariño? Ella se rió y respondió rápidamente, oh, solo por diversión, mamá, estoy practicando. Asentí sin pensarlo más, pero ahora ese detalle se había grabado en mi mente. Estaba absorta en mis pensamientos cuando oí que se abría la puerta. Matthew entró corriendo, con la mochila rebotando en su espalda. Me abrazó fuerte y dijo con su vocecita alegre, abuela, la maestra me felicitó hoy porque dibujé muy bien. Le acaricié la cabeza, intentando sonreír, pero aún sentía un peso en el pecho. Matthew se sentó y sacó su cuaderno para enseñármelo. Abuela, mira. Ayer, mi mamá me ayudó con la tarea con la mano derecha y su letra era muy bonita.
pero hoy escribió con la izquierda y le quedó más fea. El niño señaló 2 páginas del cuaderno, una con letras bien formadas, y la otra con letras torcidas. Miré la letra y se me encogió el corazón. Tu mamá debe haber estado ocupada hoy, probablemente estaba cansada. Por eso escribió así, dije, intentando disimular mi confusión. Pero Matthew levantó la vista con sus ojos inocentes. Abuela, mi mamá es muy rara. Algunos días me abraza muy fuerte, pero otros días ni siquiera me mira. Las palabras de mi nieto fueron otra puñalada. Lo abracé, intentando consolarlo, pero en mi cabeza, todo empezaba a enredarse. Justo entonces, sonó el timbre. Me levanté, abrí la puerta y vi a Lasra Collins, mi buena vecina, allí de pie con el plato que Araceli le había llevado el día anterior. Sonrió con su habitual sonrisa amable, pero había curiosidad en sus ojos. Estella, tu nuera es muy amable, pero ayer me di cuenta de que me dio el plato con la mano izquierda, y me dijiste que es diestra, ¿verdad? Qué raro. O quizá usa las 2 manos. Forcé una sonrisa y respondí. Puede ser, Helen. ¿Quieres pasar a tomar un té? Ella asintió y entró, pero su comentario fue como una espina clavada en mí. No era solo yo, incluso los vecinos habían notado la diferencia. Le serví el té y hablamos de esto y aquello. Pero en cuanto se fue, me dejé caer en el sofá con la mano en el pecho. Me sentí paralizada, como si el mundo se me cayera encima. Esa tarde, salí al jardín con la regadera, intentando dejar que el agua cayera suavemente sobre las margaritas que había cuidado durante años. El sol comenzaba a ponerse. Las sombras de los árboles se extendían por el patio, pero mi alma no encontraba paz. Las palabras de Matthew, de Lasra Collins y la voz firme de Iván por teléfono seguían dando vueltas en mi cabeza como piedras arrojadas a un lago en calma, creando ondas que no paraban. Estaba regando las plantas, pero mi mente no estaba allí. Me pregunté, ¿soy demasiado vieja para darme cuenta de las cosas raras que pasan en mi propia casa, o he estado haciendo la vista gorda a propósito, queriendo creer en la familia feliz que siempre soñé? Araceli regresó del mercado con su cesta de mimbre. Pero lo que me llamó la atención fue que la sostenía con la mano izquierda. Recordaba perfectamente que Araceli siempre usaba la mano derecha, desde cómo sostenía el cuchillo para cortar las verduras hasta cómo peinaba a Matthew. Me quedé allí parada, viéndola poner la cesta en la mesa de la cocina, y le pregunté en voz baja, ¿qué compraste, Araceli? Mi voz intentó sonar natural, pero en mi interior, crecía una oleada de sospecha. Ella sonrió y respondió muy educadamente, compré tomates, cilantro y pescado fresco. Mamá, voy a preparar el pescado asado que tanto te gusta esta noche. ¿Suena bien? Su voz era suave como siempre, pero no pude evitar fijarme en sus manos. ¿La izquierda? No, la derecha. Asentí y me di la vuelta, fingiendo limpiar la mesa, pero el corazón me latía con fuerza. Imaginaba cosas, o estos pequeños detalles intentaban decirme algo. A la hora de cenar, toda la familia se reunió a la mesa. Steven estaba cansado después de un largo día de trabajo, pero aún así le sonrió a Matthew, y le preguntó cómo le había ido en la escuela. Araceli comió despacio, con delicadeza, e incluso se giró hacia Steven para recordárselo. Cariño, la reunión de padres y maestros es la semana que viene, así que asegúrate de tomarte el día libre. La miré, intentando encontrar a la nuera de la que estaba tan orgullosa, pero en mi cabeza, la voz de Iván seguía resonando. Está sentada en primera clase junto a un hombre. Me mordí el labio, intentando tragarme la angustia, pero era como si tuviera una piedra clavada en la garganta. Apenas 3 días después, todo era diferente. A Matthew se le cayó un vaso de agua durante la cena y el agua salpicó todo el mantel. Rápidamente agarré un trapo para limpiarlo riendo, no pasa nada, cariño, solo ten más cuidado. Pero Araceli, sentada frente a él, de repente frunció el ceño y dijo con voz cortante, Matthew, ¿por qué eres tan torpe? Ten más cuidado. Me quedé atónita mirando a Steven. Él también frunció el ceño y dijo en voz baja, Araceli, fue un accidente. Eso es todo. Ella se giró con una chispa de ira en los ojos. Siempre lo defiendes, y yo termino pareciendo la mala de la casa. El ambiente en la mesa se volvió pesado. Matthew bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Lo abracé, sintiendo un profundo dolor. Hacía solo unos días, Araceli le había recordado con cariño lo de la escuela, y ahora parecía una persona completamente diferente. Me senté a su lado, observándola en silencio, intentando encajar las piezas en mi cabeza. Hoy estaba irritable. El otro día fue tan dulce.
Hoy usó la mano izquierda. El otro día, la derecha. Estas pequeñas diferencias, una a una, se acumulaban en mi mente como las piezas de un rompecabezas que aún no podía ver del todo. Me dije a mí misma que tenía que calmarme. Pero cada vez que miraba a Araceli, veía a una desconocida, como si no fuera la nuera con la que había vivido durante tantos años. Unos días después, llevé a Matthew a la escuela. Me tomó de la mano mientras caminábamos por la misma calle adoquinada de siempre. De repente, se detuvo, me miró y dijo con voz triste: «Abuela, ayer mi mamá me enseñó a escribir y fue muy paciente. Su letra era tan bonita, pero hoy ni siquiera quería mirar mi tarea. Me dijo que la hiciera sola». Me arrodillé para mirarlo a los ojos claros y sentí que se me rompía el corazón. «Tu mamá estaba ocupada, cariño. No estés triste», dije, pero me temblaba la voz. Matthew asintió, pero su mirada seguía llena de decepción. Lo abracé, sintiendo una enorme impotencia. «Solo tiene 7 años. ¿Cómo se suponía que iba a entender algo que yo misma no podía entender?» Esa noche, volvimos a cenar. De repente, Araceli sacó una libretita de su bolso y empezó a escribir algo con la mano izquierda. Steven, que se estaba sirviendo la comida, rió de repente. «Oye, ¿desde cuándo escribes con la mano izquierda? Se ve tan raro». Araceli se detuvo en seco con una sonrisa forzada. «Oh, solo estaba experimentando, cariño». Guardó rápidamente el cuaderno en su bolso, pero noté un destello de pánico en sus ojos. Steven negó con la cabeza y no dijo nada más, pero sabía que él también había notado algo extraño. Me quedé sentada allí, agarrando la cuchara, intentando mantener la compostura, pero por dentro las dudas crecían a fuego lento. Una mañana, tomé un frasco de especias vacío, y crucé la misma calle adoquinada de siempre para ir a casa de Lasra Collins. Araceli lo había tomado prestado hacía unas semanas, diciendo que era para hacer el chili que tanto le gustaba. Llamé a la puerta y Lasra Collins me abrió con su habitual sonrisa amable. «Estela, pasa. Te prepararé un café», dijo, con un trapo todavía en la mano. Le di el frasco, pensando en darle las gracias e irme, pero me jaló para que me sentara en una silla de madera en su cocina. El ambiente era cálido. Olía a café tostado, pero no podía relajarme. «Lasra». Collins me miró con ojos llenos de duda y bajó la voz. «Estela, por favor, no te enfades por lo que voy a decir. ¿Ha cambiado la personalidad de tu nuera? Un día me saludó muy contenta e incluso me preguntó por mis hijos. Pero ayer pasó por aquí. La saludé con la mano y ni siquiera me saludó, como si no me conociera». Las palabras de Lasra Collins fueron otra piedra en el lago turbulento de mi corazón. Forcé una sonrisa y respondí: «Debe haber tenido prisa, Helen. Ya sabes cómo son los jóvenes hoy en día». Pero por dentro, estaba hecha un desastre. Sabía que Lasra Collins no hablaba por hablar. Es una persona muy sensible que siempre presta atención a los detalles. Si incluso ella notaba lo extraña que era Araceli, entonces mis sospechas ya no eran solo mi imaginación. Me quedé un rato más, tomé un sorbo del café ya frío y me despedí con el corazón apesadumbrado. De regreso, pasé por la panadería del señor Johnson, donde siempre compraba pan dulce para Matthew. El señor Johnson estaba en el mostrador y, al verme, sonrió. «Señora Brooks, ¿qué le puedo traer hoy al pequeño campeón?» Pedí unos pasteles y, de repente, me preguntó: «Usted es la mamá de Steven, ¿verdad? Su esposa vino el otro día. Qué amable». Incluso me dijo lo delicioso que estaba mi pan. Pero esta mañana, regresó con el ceño fruncido. Compró el pan, y ni siquiera dio las gracias. Simplemente se fue. Me quedé paralizada, agarrando el asa de mi bolso. «Debía estar cansada, Joe», respondí con la voz temblorosa. Le di las gracias rápidamente y me fui. Las palabras del señor Johnson fueron otro cuchillo, que ahondaba en las dudas que crecían en mi interior. Cuando llegué a casa, me preparé un té y me senté en el porche. El viento soplaba suavemente, trayendo el aroma de las margaritas del jardín. Miré hacia la calle que conducía al mercado por donde siempre caminaba Araceli. De repente, la vi regresar, llevando su bolsa de la compra, pero me saludó con voz seca. «Buenas tardes, mamá», sin sonrisa, sin alegría, como ayer cuando presumió de haber conseguido una buena oferta en cilantro. Asentí y respondí en voz baja: «Ya regresaste». Pero por dentro, no pude evitar observarla con más atención. La blusa que llevaba hoy era azul marino, diferente de la blusa blanca que llevaba cuando se fue. Intenté preguntarle en voz baja: «¿Por qué te cambiaste la blusa?».
Araceli hizo una pausa, y luego respondió rápidamente. Oh, se me manchó y tuve que cambiarme. Sonrió a medias y corrió a la cocina. Me quedé allí con la taza de té en las manos, sintiendo como si una piedra me aplastara el pecho. Las palabras de la Sra. Collins o del Seiro Johnson y la forma en que Araceli me respondió. Todo me obligó a dejar de ignorar las cosas. Esa noche estábamos cenando. Matthew hablaba de la escuela con su alegre vocecita, pero noté que Araceli solo asintió sin responderle, a diferencia de otras veces. Cuando Steven preguntó, ¿ya terminaste de comer para que tu mamá retire los platos? De repente, Matthew se giró hacia mí y dijo con inocencia, abuela, ay, mi mamá no me cantó para dormirme, pero ayer sí cantó esa canción, Quito lindo, que siempre me cantas, y sonaba tan hermosa. Miré a Araceli, que se servía la comida sin reaccionar, pero las palabras de Matthew eran como una aguja en mi corazón. Esa canción de cuna, ese celito lindo que solía cantarles a Steven e Yvonne, solo Araceli y yo lo sabíamos en esta casa. Entonces, ¿por qué lo cantó ayer y no hoy? ¿Por qué cambió tan rápido? Me levanté para recoger los platos, pero mi mente ya no estaba allí. Recordé las veces que Arai salía de casa diciendo que iba a ver a una amiga, pero regresaba con una mirada extraña. Un día trajo un ramo de flores frescas, diciendo que una amiga se las había regalado, pero otro día se enojó cuando le pregunté, ¿a dónde fuiste hoy para llegar tan tarde a casa? Antes pensaba que eran cosas sin importancia, pero ahora parecían las piezas de un secreto mucho mayor. No quería creer que Araceli me ocultara algo, pero cada palabra, cada gesto suyo, me hacía dudar. Esa noche, después de limpiar la cocina, me senté a la mesa del comedor y saqué un viejo cuaderno de un cajón. Me temblaba la mano al escribir la primera línea. 0 hours. Araceli sale para el mercado y regresa a las 18:00 hora con una blusa azul, irritable. No sabía qué hacía, pero sabía que no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Seguí escribiendo. Ayer, le cantó a Matthew para que se durmiera, tierna. Hoy, tenía frío, no cantaba. Cada palabra era un trazo grueso, como si grabara mis sospechas en la realidad. Mi viejo cuaderno ahora estaba lleno de notas sobre Araceli. Cada línea era un trocito de mi duda, como si estuviera pintando un cuadro que no me atrevía a mirar. Me senté en la cocina, mirando el cuaderno con el corazón apesadumbrado. Ya no podía guardarme todos estos pensamientos. Eran como olas que subían y bajaban, dejándome sola en mi confusión. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que me comprendiera, que no me juzgara, que no sacara conclusiones precipitadas. Inmediatamente pensé en Carol, mi mejor amiga, que ha estado conmigo desde que éramos pequeñas, cuando solíamos sentarnos a tejer bajo un árbol y contarnos nuestras vidas. Cogí el teléfono con la voz temblorosa. Carol, ¿estás libre esta tarde? Vamos a la cafetería de la esquina. Necesito hablar. Carol aceptó al instante, con su voz tan cálida como siempre. Estela, sabía que algo andaba mal. Espérame. Voy para allá. Sentí un poco de alivio, pero la preocupación seguía agobiándome. Me puse mi viejo chal, y salí de casa hacia la pequeña cafetería de la esquina donde Carol y yo habíamos compartido tantas alegrías y penas. El lugar seguía igual, con sus mesas de madera oscura y ese delicioso aroma a café recién tostado. Elegí una mesa en un rincón donde la luz era tenue para que nadie oyera nuestra conversación. Me senté allí abrazando la taza de café caliente, pero con el alma helada. Me preguntaba cómo iba a contarle todas esas sospechas. ¿Cómo iba a atreverme a admitir que dudaba de mi propia nuera? Carol llegó con un suéter ligero y una bolsa de verduras frescas. Se sentó y me miró directamente a los ojos con esa mirada penetrante pero cariñosa. Stella, solo con verte a la cara, sé que algo grave va mal. Anda, suéltalo. ¿Qué te tiene tan preocupada? Respiré hondo, intentando que no se me quebrara la voz, pero cada palabra se me atascaba en la garganta. Le conté todo resumido, la llamada de Iván desde el aeropuerto, el pasaporte de Araceli, la mujer idéntica a ella en el avión y todos los pequeños detalles que había anotado, desde cómo cambiaba de mano para escribir hasta cómo cambiaba de humor del día a la noche. Saqué la libreta del bolso y se la di. Mira, lo anoté todo aquí. No sé si me lo estoy imaginando, pero ya no puedo ser tonta. Carol hojeó las páginas con el ceño fruncido. Leyó mi letra temblorosa lentamente. Lo has notado todo, Stella, dijo con voz seria. Cada vez que se va y vuelve, es como si fuera otra persona. ¿Qué crees que es? Negué con la cabeza, agarrando la taza de café. No lo sé, Carol. Solo sé que tengo miedo.
Miedo de que Araeli esté ocultando algo. Miedo de que mi familia se desmorone si sigo investigando. Pero no puedo parar. Tengo que saber la verdad. Por Steven, por Matthew. Carol dejó su taza sobre la mesa y me miró con determinación. No se puede engañar fácilmente a una mujer, Estela. ¿Qué te dice tu instinto? Estoy segura de que algo turbio está pasando. Tienes que llegar al fondo de esto. Dudé y mi voz se convirtió en un susurro. Pero ¿y si la estoy juzgando mal? ¿Y si lastimo a Steven? Carol me interrumpió firmemente. Confía en tu instinto. Si no descubres la verdad, siempre vivirás con la duda y no podrás proteger ni a Matthew ni a Steven. Justo entonces, Lasra Jenkins, la que vende verduras en el mercado y a quien, ya sé, entró en la cafetería. Me reconoció y sonrió. Sra Brooks, qué casualidad. La semana pasada vi a su nuera en el mercado. Fue muy amable. Incluso compró un manojo extra de cilantro para cocinar. Pero esta mañana, volvió a pasar con cara de seria. Ni siquiera me saludó. Compró las verduras y se fue. ¿Le pasa algo a tu nuera? Forcé una sonrisa y respondí. Debe estar cansada, Marie, pero por dentro, me sentía como si me estuviera ahogando. Otra persona que notó lo extraña que estaba Arai. Le di las gracias a Lasra Jenkins, la vi irse y me volví hacia Carol. El pánico se reflejó en mis ojos. Carol me tomó de la mano y suavizó la voz. Mira, Estela, no eres la única. Incluso los vecinos lo notan. No te mientas más. Sigue anotando todo, y si es necesario, tendrás que seguirla. No para hacerle daño, sino para proteger a tu familia. Asentí, pero se me encogió el corazón. Sabía que Carol tenía razón, pero la idea de seguir a mi nuera me hacía sentir como si estuviera traicionando a mi familia. Había pasado toda mi vida cuidando de este hogar, y ahora tenía que hacer algo que nunca imaginé. Investigar a uno de los míos. Esa tarde, volví a casa, con la cabeza todavía hecha un lío. Araceli salió con su cesta roja de siempre. Mamá, voy al mercado un rato, dijo en voz baja. Asentí, pero en cuanto desapareció tras la verja, abrí mi cuaderno y escribí las 3 p.m. Araceli se fue al mercado con una cesta roja. Actitud normal. Me quedé allí mirando el reloj, contando cada minuto. A las 6, Araceli regresó, pero la cesta que sostenía en la mano ahora estaba azul. Me sorprendí y le pregunté, ¿cambiaste de cesta? Ella sonrió y respondió rápidamente, sí, el otro se rompió y una amiga me prestó este. Asentí, pero me temblaban las manos mientras añadía cosas al cuaderno. Regresé a las 6 p.m., con una cesta azul en la mano y la voz un poco apresurada. Mis notas se acumulaban. Cada línea me acercaba un paso más a la verdad, pero también me alejaba de la imagen de la anciana madre que solo sabe amar y confiar. El fin de semana, Steven se fue temprano a trabajar horas extras, y Matthew estaba en una actividad escolar, dejando la casa tranquila, solo para Arai y para mí. Yo estaba limpiando la mesa del comedor, intentando mantenerme ocupada para alejar las dudas que me atormentaban. Pero entonces, Araceli bajó de su habitación con un vestido amarillo pálido de flores, tan fresca como en sus primeros días de matrimonio. Mamá, voy al mercado un rato, dijo en voz baja. Tomó su cesta de mimbre de siempre y se fue. Asentí sonriendo, pero una voz interior insistió. Síguela, Estela. Ve a descubrir la verdad. No lo pensé 2 veces, tomé mi viejo chal, me lo puse sobre la cabeza para cubrirme un poco la cara y salí de casa en silencio, manteniendo una distancia prudencial detrás de Araeli. El sol calentaba, el sudor me empapaba la espalda, pero no me importaba. Solo quería saber a dónde iba realmente, qué hacía. Araceli caminó rápidamente por la calle adoquinada que conducía al mercado. Pero de repente, en lugar de girar a la derecha como siempre, giró a la izquierda por un callejón detrás de un barrio obrero. Las casas eran viejas, apiñadas unas contra otras, con la pintura descascarada y los techos de chapa oxidada. Disminuí la velocidad, con el corazón latiéndome con fuerza, intentando esconderme detrás de unas bicicletas aparcadas en la acera. Araceli no miró atrás. Ella siguió caminando. Entró en un callejón aún más estrecho donde apenas llegaba la luz del sol. Me escondí detrás de un taller mecánico, donde un hombre se concentraba en apretar tuercas. Vi a Araceli detenerse, frente a una vieja puerta de madera, llamar, suavemente, entrar y desaparecer. Me quedé allí, respirando agitadamente, con la cabeza dando vueltas. ¿Qué hacía mi nuera allí? Esto no era el mercado ni ninguna de las casas de los amigos que había mencionado. Quería acercarme, llamar a la puerta y preguntarle,
directamente, pero tenía los pies clavados en el suelo. Tenía miedo la verdad, miedo de que lo que estaba a punto de descubrir lo rompiera todo. Al final, me di la vuelta y volví a casa, llena de preguntas, cada paso, más pesado que el anterior. Apenas había empujado la verja cuando me quedé paralizada. Araceli estaba de pie en la cocina, cortando verduras con una blusa blanca, completamente distinta del vestido de flores que llevaba puesto. Fruncía el ceño y me miraba con ojos fríos y penetrantes. ¿A dónde te has metido, mamá, que acabas de volver? Me quedé paralizada, con la boca seca, incapaz de articular palabra. Hacía solo unos minutos. La había visto entrar en ese callejón con un vestido amarillo. ¿Cómo pudo volver tan rápido? ¿Y esta blusa? Balbucé. Solo fui a dar un paseo, nada más. Araceli asintió sin decir nada más, pero su mirada me dio un escalofrío. Subí a mi habitación fingiendo buscar algo, pero en realidad era para escapar de esa mirada, para calmar el corazón que me latía con fuerza en el pecho. Esa noche, estaba sentada tejiendo cuando Matthew entró corriendo en mi habitación, con las mejillas rojas de jugar en el jardín. Me abrazó las piernas, sollozando. Abuela, mi mamá me gritó solo porque se me cayó un lápiz, no como ayer. Ayer fue tan amable que hasta me abrazó. Tomé a Matthew en mis brazos, le acaricié la cabeza, pero por dentro sentía que ardía. Tu mamá estaba cansada, cariño. No estés triste, dije, pero me temblaba la voz. Matthew escondió la cara en mi hombro y susurró. Abuela, quiero a la mamá de ayer. Lo abracé con más fuerza, con las lágrimas a punto de caer. Las palabras de mi nieto fueron como un cuchillo, agudizando mis sospechas. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama con los ojos bien abiertos, mirando al techo. Las imágenes se repetían una y otra vez en mi cabeza. Araceli con el vestido de flores entrando al callejón. Araceli con la blusa blanca de pie en la cocina. Y la voz de Iván. Está en mi vuelo. Saqué el cuaderno del cajón y escribí una frase. Ni siquiera me atreví a creerme a mí misma. Tal vez no sean la misma persona. Esa frase me pareció una maldición y me hizo temblar. A la mañana siguiente, decidí volver a ese callejón. Ya no soportaba la duda. Tomé la foto familiar que cuelga en la sala, aquella en la que Araceli sonríe radiante junto a Steven y Matthew. La apreté fuerte y salí de casa, decidida pero aterrorizada. El callejón estaba igual que ayer, silencioso y sombrío. Me detuve junto a un puesto de maíz donde una mujer de mediana edad avivaba el carbón. Le enseñé la foto y le pregunté, disculpe, ¿ha visto a esta joven por aquí? La mujer la miró atentamente y luego señaló, ah, sí, claro, va y viene a menudo de la casa del número 14, esa de allá. Le di las gracias, con el corazón latiéndome en la garganta, y caminé directo a esa casa. La casa del número 14 apareció ante mí, con paredes manchadas, una puerta de madera desconchada y una maceta con una margarita marchita en el marco de la ventana. Me quedé allí, con las manos temblorosas, sintiendo que el mundo entero contenía la respiración conmigo. Llamé a la puerta, y cada golpe sonaba como un martillazo en el pecho. La puerta se abrió y me quedé sin palabras. Frente a mí había una mujer idéntica a Araceli, desde el rostro hasta el cuerpo y su larga cabellera negra. La única diferencia era su mirada asustada y sus manos, que temblaban mientras sostenía un trapo. Tartamudeé, con la voz quebrada. Araceli. La joven se sobresaltó, agarró el trapo con fuerza e intentó cerrar la puerta de golpe. Pero justo entonces, se oyó otra voz desde dentro. Una voz suave pero firme. Isidora, no te escondas más. Tú sabes que esto también está mal. Levanté la vista y vi a una joven salir de un rincón de la habitación, justo detrás de la mujer que se parecía a Araceli. Era delgada, con el pelo recogido en un moño y una mirada inteligente pero amable. Me miró y sonrió levemente. Me llamo Lucy Miller, compañera de piso de Isidora, Lasra Brooks. Por favor, pase. Es hora de que sepa la verdad. Respiré hondo, intentando que no me temblaran las piernas, y entré en aquella pequeña casa con techo de hojalata. Las paredes estaban manchadas, el suelo de cemento agrietado y un ligero olor a desinfectante flotaba en el aire. En un rincón, un anciano tosía débilmente, tumbado en un viejo catre cubierto con una manta deshilachada. Sentí que el espacio me aplastaba, pero aún así caminé y me senté en la silla de madera que Lucy me señaló. La mujer idéntica a Araceli bajó la cara y su voz fue apenas un susurro. Lo siento. No soy Araceli. Me llamo Isidora. La miré,
con la mente como un torbellino, incapaz de decir nada. Isidora. El nombre me resultaba extraño, pero el rostro me resultaba demasiado familiar. Junté las manos, intentando mantener la voz firme. Explícame por qué te pareces tanto a mi nuera y por qué vienes a mi casa. Isidora levantó la vista, con los ojos llenos de culpa, pero no respondió de inmediato. En cambio, Lucy se sentó a su lado, le sirvió un vaso de agua de una vieja jarra de plástico y empezó a hablar. Isidora es muy pobre, señora Brooks, dijo Lucy con voz tranquila y clara. Sus padres adoptivos están muy enfermos, sobre todo el señor que yace allí. Hace unos años, Isidora conoció a Araceli por casualidad en un mercado. Parecían dos gotas de agua, y Araceli aprovechó la oportunidad. Propuso que Isidora se hiciera pasar por ella, que la reemplazara por unas horas cuando lo necesitara. Isidora no quería, pero Araceli le pagaba muy bien, y su familia necesitaba el dinero para medicinas. Miré a Isidora y vi que tenía la cabeza gacha, agarrando el trapo con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. ¿Reemplazarla para qué? Insistí con la voz llena de incredulidad. ¿Por qué Araceli necesitaría que alguien se hiciera pasar por ella? Isidora levantó la vista con voz temblorosa. No lo sé todo, señora. Ella simplemente me decía, quédate en casa unas horas, haz algunas cosas como ir al mercado, cuidar al niño, y luego me daría dinero, mucho dinero, suficiente para comprarles la medicina a mis padres. No me atreví a pedir más. Bajó la cabeza y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. La miré con una opresión en el pecho. Cada detalle extraño de los últimos meses de repente cobró sentido. El cambio de manos, para escribir. La personalidad a veces dulce y a veces agria. La voz a veces suave y a veces fría. Todo encajaba ahora, como las últimas piezas de un rompecabezas que me había negado a ver. Lucy continuó con una mirada más penetrante. No sé si es ayuda, pero una vez vi a Araceli con un hombre muy elegante. Se llama Charles Thompson. Escuché el nombre cuando hablaban en una cafetería. Se llamaban Cariño con mucho cariño. En ese momento, Isidora estaba esperando afuera en el auto, sin entender nada. El nombre Charles Thompson fue como un puñal en mi corazón. Recordé las palabras de Iván. Está sentada en primera clase junto a un hombre rico. La pequeña habitación parecía dar vueltas a mi alrededor. Intenté mantener la calma, pero mis manos temblaban tanto que volqué el vaso de agua. Lucy se apresuró a limpiarlo, pero yo solo negué con la cabeza. Mi voz se ahogó. Ella, Araceli, está engañando a mi familia. Isidora se derrumbó, con la voz entrecortada por los sollozos. Lo siento mucho, señora, no quería lastimar a nadie, solo quería salvar a mis padres. Miré a esta joven con un rostro idéntico al de Araceli, pero con una mirada llena de dolor y arrepentimiento. Quería enojarme, quería gritar, pero al ver a Isadora, solo sentí lástima. Ella no era la mente maestra, era solo una pieza en el juego de Araceli. Todo se desmoronaba ante mis ojos. Me levanté, intentando que mi voz sonara firme. Isidora, ¿sabes dónde está Araceli? ¿Sabes lo que hace cuando te pide que te hagas pasar por ella? Isidora negó con la cabeza, sin dejar de llorar. No lo sé, señora. Simplemente me decía que hiciera lo que me pedía y que me pagaría. No me atreví a pedir más. Lucy le puso una mano en el hombro para consolarla y luego se dirigió a mí. Señora Brooks, sé que esto es muy doloroso para usted, pero Isidora también es una víctima. No tenía otra opción. Miré alrededor de la humilde casa, oyendo la débil voz del hombre en el catre. Comprendí la desesperación de Isidora, pero eso no borró la sensación de traición que sentí. Apreté los puños, intentando contener las lágrimas. No te culpo, Isidora, pero necesito saber la verdad. Necesito proteger a mi hijo y a mi nieto. Me levanté sintiendo que el mundo se me derrumbaba. Gracias, Lucy, por decirme la verdad. Volveré. Salí de casa, y el sol brillante de afuera me cegó, pero mi corazón estaba helado. A la mañana siguiente, volví a ese pequeño callejón donde las paredes manchadas y la puerta de madera desconchada se habían convertido en una obsesión. El sol aún calentaba, pero sentía una frialdad interior, como si llevara un viento gélido de dudas sin resolver. Llamé a la puerta del número 14, agarrando la foto familiar como si fuera un amuleto que me daría el coraje para afrontar la verdad. Esta vez, Isidora no parecía tan asustada. Abrió la puerta con una mirada aún tímida, pero más tranquila, y me invitó a pasar. Señora Brooks, la esperaba. Pase, por favor.
La casa seguía siendo pequeña con ese olor a desinfectante, y la tos débil del hombre en el catre. Me senté en la vieja silla de madera y miré a Isidora. Llevaba una blusa sencilla, y el pelo recogido en un moño suelto. Parecía cansada, pero ya no tenía miedo. Respiré hondo y dije en voz baja: Isidora, quiero conocer a tu madre adoptiva. Necesito entender mejor todo esto. Isidora asintió y me condujo a un rincón de la habitación donde una mujer muy delgada, de cabello completamente blanco, estaba acostada en la cama, con la mirada nublada fija en el techo. Era Lasra Jones, la madre adoptiva de Isidora. Tomé su frágil mano y me presenté. Soy Stella Brooks, la madre de Steven, el esposo de Araceli. Lasra Jones me miró, respirando con dificultad, y dijo con voz débil: Isidora no es de mi sangre. Es una niña que adopté cuando era recién nacida. Sus palabras fueron como un martillazo en mi cabeza. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo más rápido, pero intenté que mi voz sonara tranquila. Por favor, cuéntame cómo sucedió todo. La señora tosió y luego, lentamente, comenzó a contarme una historia para la que no estaba preparada. Hace muchos años, era enfermera en un hospital de un pequeño pueblo. Comenzó con voz temblorosa. Una familia muy pobre tenía gemelos. Eran tan pobres que no podían quedarse con los dos. La madre lloraba. Dijo que solo podía quedarse con uno. Al otro lo iban a abandonar. Se me rompió el corazón. No podía dejar que abandonaran a esa bebé. Así que la adopté. Esa es Isidora. Se detuvo para toser largamente y luego miró a Isidora con inmenso amor. La crié como si fuera mía, pero sé que siempre ha querido encontrar a sus verdaderos padres. No tengo nada que darle más que mi amor y esta casa. Me quedé allí sentada, agarrada al borde de la silla, con la cabeza dando vueltas. ¿Sabes quiénes son los padres biológicos de Isidora?, pregunté con voz temblorosa. Lasra Jones negó con la cabeza. Solo sé que eran una familia pobre de un pueblo cercano. No pregunté mucho. Solo quería salvar a la niña. Miré a Isidora y la vi con el rostro abatido, con lágrimas rodando por sus mejillas. Brooks, no sé nada de mis padres biológicos, dijo con la voz entrecortada. Pero cuando conocí a Araceli, pensé que quizás sabía algo. Se parece mucho a mí. Pero nunca me dijo nada al respecto. Me quedé sin aliento. Le pedí a Lasra Jones que me dejara ver sus papeles viejos, con la esperanza de encontrar alguna pista. Señaló una vieja cómoda de madera. Isidora sacó un sobre de papel amarillento y me lo dio. Dentro había una copia de unos documentos del hospital con la fecha de nacimiento de Isidora. Los leí rápidamente y sentí que se me paraba el corazón. La fecha de nacimiento de Isidora era exactamente la misma que la de Araceli, la que había visto en sus papeles cuando se casó con Steven. Apreté los documentos con manos temblorosas y miré a Isidora. Tú y Araceli podrían ser hermanas gemelas, dije con la voz apagada. Isidora se derrumbó, llorando, cubriéndose la cara. Así que Aray es mi hermana. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué me obligó a hacer todo eso? La miré con el corazón destrozado. Recordé los días en que Araceli llegaba a mi casa, radiante y segura, como si hubiera nacido para ser la esposa y madre perfecta. La había amado. Había creído que le daría felicidad a Steven, pero ahora sabía que no solo había engañado a mi familia, sino que también se había aprovechado de su propia hermana, usándola como doble para ocultar secretos que ni siquiera me atrevía a imaginar. Me levanté, puse la mano en el hombro de Isidora, y mi voz, aunque firme, no pudo ocultar el dolor. Isidora, a partir de hoy no dejaré que nadie más se aproveche de ti. Voy a ayudar a tus padres con su enfermedad, pero a cambio, tienes que cooperar conmigo. Necesito sacar a la luz esta verdad para Steven, para Matthew. Isidora asintió, sin dejar de llorar. Te ayudaré. Ya no quiero vivir en esta mentira. La miré y vi sinceridad en sus ojos, y por primera vez sentí un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Salí de casa y caminé por el callejón con el alma en un torbellino. Pasé por el bullicioso mercado donde la gente compraba y reía. Pero en mi mente, las palabras de Lasra Jones resonaban como campanas. Dos gemelos, uno abandonado, el otro criado. Y ahora sus destinos se habían cruzado en mi propia familia. Regresé a casa con el alma hecha un desastre, como un campo después de una tormenta. La verdad sobre Araceli e Isidora, el secreto de los gemelos, era una roca que me aplastaba el pecho. Estaba en una encrucijada para la que no estaba preparada para enfrentar a mi nuera,
la mujer que nos había engañado a todos, y para revelarles la verdad a Steven y Matthew. Esa noche, llamé a Iván. Mi voz era firme, aunque mi corazón temblaba. Iván, tienes que volver a casa mañana por la noche. Hay algunas cosas que necesito que aclares. Iván se sorprendió. Podía notar la preocupación en su voz. Mamá, ha pasado algo grave, dije sin rodeos. Ven, cariño. Te necesito. ¿Y si puedes traer el pasaporte electrónico de Araeli? No hizo más preguntas. Simplemente dijo, sí, mamá. Allí estaré. Colgué y me senté, sintiendo que el mundo entero se me venía encima. Sabía que la noche de mañana sería una que nadie en esta familia olvidaría jamás. Al día siguiente, me levanté temprano, y preparé una gran cena familiar. Puse un mantel blanco en la mesa, encendí unas velas. Cociné el chili que tanto le gusta a Steven y el pescado asado que siempre pide Matthew. Quería que esta cena fuera especial, no para celebrar, sino para marcar un antes y un después. Estaba en la cocina cortando verduras, pero mi mente estaba en otro lugar entre ese oscuro callejón y las palabras de Isidora. Me dije a mí misma que tenía que ser fuerte por Steven, por Matthew, pero cada corte del cuchillo se sentía como un corte en mi propio corazón. Steven llegó a casa cuando empezaba a oscurecer, cansado del trabajo. Al ver la mesa puesta, se sorprendió. ¿Qué estamos celebrando? ¿Por qué preparas tanta comida, mamá? Sonreí, intentando parecer tranquila. Solo quería que todos tuviéramos una buena cena. Siéntate, cariño. Araeli entró con su vestido azul claro, una sonrisa suave, pero con un poco de nerviosismo en la mirada. Matthew corrió a abrazarme las piernas. Abuela, huele tan bien el pescado. Le acaricié la cabeza con un nudo en la garganta. Sabía que después de esta noche, la sonrisa inocente de Matthew podría no volver a ser tan despreocupada. Nos sentamos a la mesa y, al principio, el ambiente era animado. Steven habló del trabajo. Matthew habló con entusiasmo del dibujo que había hecho en la escuela. Araceli asintió, comentando de vez en cuando, pero noté que le temblaba un poco la mano mientras sostenía la cuchara. Respiré hondo e hice una señal a Iván, que esperaba afuera. Entró y justo detrás de él estaba Isidora con un vestido sencillo, su rostro idéntico a Araceli, pero con una mirada angustiada. Todos en la mesa guardaron silencio. Matthew parecía confundido, desde Aray hasta Isidora, y preguntó inocentemente, ¿por qué hay dos mamás? Steven palideció, dejó caer la cuchara, y Araceli se levantó de un salto, gritando, ¿de qué se trata esto, mamá? Me puse de pie, agarrándome al borde de la mesa para no temblar. Siéntate, Araceli, dije con voz lenta pero firme. Necesito que lo aclaremos todo. Empecé a contar la historia, y cada palabra me destrozaba por dentro. La llamada de Iván desde el aeropuerto cuando la vio en un vuelo a Francia, aunque todavía estaba en casa, la vez que cambió de manos para escribir. Su personalidad, a veces dulce y a veces amarga, y finalmente, mi visita al callejón donde conocí a Isidora y descubrí el secreto de las gemelas. Tú e Isidora son hermanas gemelas, dije, mirándola fijamente a los ojos. Te aprovechaste de tu hermana para ocultar la verdad. Dinos cuál es la verdad. Araceli temblaba, con la cara blanca como el papel. Gritó, intentando defenderse. Se lo está inventando todo para humillarme. ¿Cómo te atreves? Pero Ivón se acercó y dejó un montón de papeles sobre la mesa con un golpe sordo. Esta es una copia de tu pasaporte electrónico con el sello de entrada y salida de Francia, dijo con voz dura. No puedes estar en casa y volar a Francia al mismo tiempo. Araceli miró los papeles con los labios apretados, incapaz de decir nada. Matthew, sentado a su lado, intervino de repente con una voz inocente pero dolida. Es verdad, abuela. Algunos días mi mamá es un ángel, y otros días es muy mala. No me gusta la mamá mala. Las palabras de mi nieto fueron como una puñalada, y tuve que contener las lágrimas. El aire en la habitación se sentía tan pesado que me costaba respirar. Asentí y le hice una señal a Lucy, que acababa de entrar por la puerta trasera. Se quedó allí con su mirada penetrante y les dijo a todos. Vi a Araceli con Charles Thompson. Se llamaban Cariño, y fue ella quien contrató a Isidora para que se hiciera pasar por ella y engañara a la familia. Steven se volvió hacia su esposa con la voz entrecortada. ¿Es cierto, Araceli? Dime. ¿Es cierto? Araceli se mordió el labio en silencio durante un largo momento y de repente gritó con furia. Sí, es cierto. Tengo un amante. Estoy harta de esta pobre vida. Estoy harta de ser la nuera en esta casa.
Charles me da una vida 100 veces mejor. Y tú, Steven, no sirves para nada. Sus palabras fueron como una bomba que explotó en la habitación. Steven se quedó paralizado, apretando los puños con tanta fuerza que se pusieron blancos. Matthew rompió a llorar y corrió a abrazarme con la voz temblorosa. Abuela, ¿qué dijo mi mamá? Lo abracé fuerte y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Miré a Araceli con el corazón roto. Estaba de pie allí con una mirada fría sin una pizca de remordimiento. Steven se levantó, con la voz temblorosa. Araceli, ¿de verdad crees eso? Se dio la vuelta y se fue sin responder. Isidora, que había permanecido en silencio, a un lado, de repente habló en voz baja, pero clara. Hermana, no tenías que lastimarlos así. Solo quería ayudarte, pero no sabía que llegarías tan lejos. Araceli la fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró de golpe, dejando la habitación en un silencio doloroso. Después de esa noche de confrontación, el aire de mi casa se sentía como si le hubieran robado la vida. La sala de estar que solía estar llena de la risa de Matthew y las charlas de Steven ahora estaba en un silencio sofocante. Había vivido toda mi vida para mi familia, pero ahora me sentía como alguien que acababa de sobrevivir a un huracán, de pie en medio de los escombros de la casa que tanto había querido. Araceli se fue después de gritar esas amargas palabras, dejando a Steven con la mirada vacía y a Matthew con lágrimas inocentes. Sabía que todo había cambiado para siempre. Una semana después, Steven y Araceli fueron al juzgado para el divorcio. Yo no fui, pero Steven me lo contó después, con la voz seca, como si hubiera perdido el alma. Mamá. No nos miró ni a mí ni a Matthew, firmó los papeles y se fue con ese hombre como si nunca hubiéramos existido. Me senté a su lado, tomándole la mano, intentando no llorar. Araceli no pidió la custodia de Matthew, como si el niño hubiera sido solo parte de una obra de teatro de la que se había cansado. Me dolía el corazón, no solo por Steven, sino por Matthew, un niño de 7 años que no merecía ser abandonado así. No te preocupes, cariño, dije con voz temblorosa. Siempre estaré aquí, y Matthew nunca estará sin amor. Pero por dentro, sabía que esta herida tardaría mucho en sanar. Steven se desmoronó, se quedó callado, hablaba poco. Simplemente se sumergía en su trabajo o se sentaba a ver a Matthew jugar en el jardín. Miré a mi hijo y vi en sus ojos la misma tristeza que mi esposo Rafael sintió en sus últimos días cuando supo que ya no podía estar con nosotros. Quería abrazarlo para decirle que todo estaría bien, pero no sabía por dónde empezar. Por suerte, apareció Isidora, silenciosa como una pequeña luz en la oscuridad. Venía a casa todos los días, traía recipientes de comida caliente, se sentaba a jugar con Matthew y le secaba las lágrimas cuando le preguntaba, «Tía, ¿a dónde fue realmente mi mamá?». Miré a Isidora y vi esa cara idéntica a la de Aracelis, pero con una expresión completamente diferente. Corazón. Era dulce, paciente y siempre encontraba la manera de hacer reír a Matthew. Una tarde, vi a Matthew correr a abrazar a Isidora con su alegre vocecita. «Mamá, Isidora, enséñame a dibujar un pajarito». Me sorprendí, se me encogió el corazón. El niño la llamaba mamá con una sonrisa despreocupada que hacía mucho que no veía. Isidora rió y le acarició la cabeza. «Claro, mi amor, pero tienes que dibujarlo muy bonito para que pueda verlo». Me quedé allí, con lágrimas rodando por mis mejillas. Las inocentes palabras de Matthew fueron como una medicina que alivió mi dolor. Sabía que Isidora no solo había reemplazado a Araeli durante aquellos días de decepción, sino que se estaba convirtiendo en parte de nuestra familia con su propio corazón sincero. Una noche, mientras limpiaba la cocina, Steven me llamó a la sala. Estaba allí de pie, sosteniendo un pequeño anillo con manos temblorosas. Su mirada era una mezcla de nerviosismo y determinación. Isidora estaba a su lado, con el rostro sonrojado y los ojos brillantes. Steven se arrodilló y se le quebró la voz. «Isidora, no quiero perder más tiempo. Nos devolviste la luz a Matthew y a mí. ¿Aceptarías ser mi esposa y la madre de Matthew?». Isidora rompió a llorar, mirándome como buscando mi aprobación. Me acerqué, le tomé la mano y asentí suavemente. «Te lo mereces, cariño. Has sido parte de esta familia durante mucho tiempo». Me abrazó. Sus lágrimas me empaparon el hombro, y supe que ese era el momento en que mi familia comenzaba a sanar. La boda de Steven e Isidora fue poco después, algo pequeño, pero lleno de amor.
Estaba en el jardín mirando las rosas rojas atadas a la cerca, escuchando la risa de Matthew con su trajecito, siendo el padrino de boda de su padre. Iván regresó de un viaje de trabajo y estuvo junto a su hermano con una sonrisa tan radiante como el día que se puso su uniforme de piloto. Me senté en la primera fila, con lágrimas rodando por mis mejillas. No eran lágrimas de pérdida, sino de felicidad. Miré a Isidora con su sencillo vestido de novia, de la mano de Steven, y supe que mi familia había encontrado un corazón sincero. Tras perder a un impostor, la vida volvió a la normalidad. Isidora mantuvo su vida sencilla, cuidando de Steven y Matthew con todo su amor. Cocinaba comidas calientes, le cantaba a Matthew para que se durmiera con el mismo celito lindo que yo les cantaba a mis hijos. Todas las noches se sentaba junto a Steven, escuchándolo hablar de sus planos y proyectos con una mirada llena de orgullo. Matthew ya no preguntaba por su otra mamá, simplemente se acurrucaba con Isidora, llamándola mamá con una sonrisa radiante. Miré a mi familia y vi cómo las heridas se cerraban lentamente. Una noche, ya tarde, me senté en el porche. El viento soplaba suavemente en el jardín. La risa de Matthew se oía desde dentro, mezclada con la dulce voz de Isidora. Me asomé y vi a Steven concentrado en su trabajo mientras Isidora le preparaba una taza de té. La colocó a su lado y le dio un suave beso en la frente. Sonreí, sintiendo mi corazón finalmente en paz. Pensé en el largo camino que había recorrido desde las primeras dudas, desde la llamada de Iván hasta ese oscuro callejón donde descubrí la verdad. La verdad había sido cruel, pero como decía mi esposo Rafael, la verdad te hará libre, Estela. Y así fue. La verdad nos liberó. Nos trajo a Isidora y nos dio un nuevo comienzo, mucho más brillante y feliz. La historia que acaban de escuchar ha sido cambiada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar sobre cuántas madres sufren en silencio en sus hogares. Me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz, o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, les dejo dos de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que los sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta este momento.